¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, el cual se titula ¿Cuál es la religión verdadera? De hecho, este video va a ser una antesala de un segundo que realizaré en otra ocasión. ¿Por qué he titulado de esta manera este video? He recibido muchos comentarios en la mayoría de gente no católica, sean adventistas, evangélicos, testigos de Jehová, de que dicen, no, el hecho de ser cristiano implica una relación íntima con Jesús y por lo tanto lo mío no es religión, sino relación, etcétera, ¿no? Y dicen, no, no importa a qué iglesia pertenezcas, no importa a qué denominación pertenezcas, lo importante es que si tienes la Biblia y hablas a Dios y adoras a Dios y hablas de Jesús, ya eso ya te convierte en cristiano y ya con eso es suficiente. Entonces, es un tema muy largo que no voy a abarcarlo todo en este video, pero sí una parte muy importante. Antes de señalar por qué es importante estar sujeto a la iglesia que Jesús fundó, es importante retroceder a las terminologías, y la terminología más importante es saber qué es una religión y por qué un evangélico está haciendo su religión. Un adventista tiene su religión, un testigo de Jehová tiene su religión, un mormón tiene una religión. La persona que se identifica con ninguna de estas nombradas también tiene su religión. Y el católico también tiene una religión. Y dentro de estas religiones del cristianismo hay una que debe ser la verdadera. Ahora no vamos a enfocarnos en esta última parte, cuál es la verdadera, sino enfocarnos en qué son las religiones. Lo primero que hay que saber es que la palabra religión viene de la etimología que induce a la palabra relación, conexión, mezclar, unir, unificar, reconectar y todos los significados o sinónimos que podríamos atribuirle. Entonces, toda persona que habla en nombre de Dios, que lee la Biblia, que reza, que va a un culto, que tiene un espacio de oración finalmente, un espacio de espiritualidad, está haciendo o está teniendo una experiencia de religión, porque esa persona es una persona religiosa. Y una persona religiosa, como dicen las escrituras, el San Pablo y otros textos del Nuevo Testamento nos invitan a ser gente también religiosa. Y una persona religiosa es una persona que está siendo presente a través de gestos, a través de formas, su religión. Por lo tanto, por lo tanto, el evangélico, el adventista, el testigo de Jehová, tiene una religión porque además de estos gestos de oración, de intimidad con Dios, de relación con Dios, que finalmente te hace una persona religiosa, está viviendo una experiencia también de comunidad, porque el evangélico, el adventista, el pentecostal no ha aprendido de qué se trata el cristianismo o quién es Jesús o quién es Dios finalmente, si es que alguien no lo instruye, si es que alguien no lo invita a un culto, si es que no se congrega. Por lo tanto, una religión, además de tener una relación con Dios a través de la oración, a través de un culto, a través de la Biblia o lo que fuera, también tiene la característica de tener un culto. Un culto tiene la característica de congregarse, tiene la característica de tener un instructor, un maestro, alguien que le enseñe en la fe. Tiene la característica de tener un conjunto de dogmas que se sustenten de donde fuera. Naturalmente, la gran mayoría por la Biblia, ¿no?
tienen un conjunto de concepciones de la vida, etcétera, 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 de características que forman una comunidad. Eso es una experiencia de religión. Por lo tanto, cuando un evangélico, un adventista, un testigo de Jehová te dicen, no, no, es que los católicos ponen su confianza en la religión, pero lo mío es relación con Dios, con Jesús, está en un pésimo error, porque tanto el católico como el no católico son gente religiosa y están en una religión. Pertenecen a una religión grande llamada cristianismo, pero dentro de esas ramificaciones hay una que es la fundada por Jesús. Pero por eso, el primer paso que hay que entender es que, amigo evangélico, adventista que estás viendo este video, lo primero que tienes que darte cuenta es que cuando tú dices que esto es religión, que los católicos son de religión y no de relación, y tú te dices, yo soy relación con Jesús directito nada más, en verdad no es cierto, porque necesitas a alguien que te instruya, necesitas un conjunto de dogmas, necesitas un documento que sustente tu fe, en este caso la Biblia, necesitas un culto, independientemente cómo se desarrolle el día que sea, necesitas una congregación, un conjunto de personas, necesitas una comunidad. Entonces, incluso las personas que no se identifican ni con evangélico, ni con adventista, ni con lo que fuera, desde mi punto de vista lo catalogo igual como parte de esta corriente protestante. Pero dice, no, 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 yo no me identifico ni con los católicos, ni con los luteranos, ni con los evangélicos. Soy yo, Jesús, la Biblia y nada más. Pero luego le pregunta, oye, ¿te congregas? Sí. ¿Tienes un culto el martes o lo que fuera? Sí. ¿Tienes un conjunto de dogmas? Sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿Rezas? ¿Tienes un espacio de oración? Sí. ¿Vas a un culto? Sí. ¿Tienes alguien o algún conjunto de personas que te instruyen en la fe? Sí. Entonces, finalmente, él está haciendo su religión con otro conjunto de personas. Entonces, ese es el primer paso, de darnos cuenta que el hecho de congregarnos, el hecho de tener un culto, el hecho de tener dogmas, el hecho de rezar, el hecho de ser religiosos, ya nos hacen hombres y mujeres de una religión. Entonces, ese es el primer paso que hay que darse cuenta. Ya cuando nos demos cuenta que efectivamente el evangélico, el adventista, el testigo de Jehová, el pentecostal diga sí, yo pertenezco a mi religión orgullosamente evangélico, el otro diga sí, yo pertenezco a mi religión orgullosamente pentecostal, el católico que diga sí, yo pertenezco a mi religión católica. Muy bien, una vez que todos nos demos cuenta que estamos en diferentes religiones, entonces ahí es el punto donde hay que hablar y cuál es la religión fundada por Jesús. Si es que no damos ese primer paso, entonces nunca vamos a llegar al objetivo de cuál es la religión verdadera fundada por Jesús y por lo tanto la iglesia fundada por Jesús. Porque mucha gente piensa que por el hecho de creer en Jesús, por el hecho de tener la Biblia, por el hecho de participar en cualquier culto, como fuera de cualquier día, ya te hace una persona cristiana, ¿no? Tanto el católico como el no católico compartimos valores muy similares. Con valores buenos como el perdón, la misericordia, el ayudar al prójimo, el ser honestos, buscar la justicia, el tener un espacio para Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar al padre y a la madre, no mentir, no falsificar, no tener pensamientos impuros, etcétera, 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 que compartimos, pero eso no nos hace cristianos solamente. Todo esto que he nombrado nos va a ayudar al llegar a la salvación siempre y cuando nos hallemos dentro de la iglesia que Jesús fundó. Por algo, el primer mandato de Jesús es vayan y evangelicen y bauticen a todo el mundo. Jesús ha querido que todas las personas se bauticen para que ingresen a una sola iglesia, en una sola religión, en un solo estilo de culto, en un solo conjunto de dogmas, para un solo Dios. Por eso San Pablo dice, hemos sido llamados en una sola fe,
un solo bautismo, un solo Padre que está en todo, que penetra en todo, un solo Señor y Jesucristo, único, que está en todos. Entonces hay un deseo de Jesús de que finalmente existiera o exista una unidad de religión, una unidad de iglesia, una unidad de conjunto de dogmas, una unidad entre todos los cristianos, una unidad de pastores, etc. Entonces voy a dejar ahí esta parte del video, espero que les haya gustado. Amigo no católico, date cuenta de todo corazón, tú estás en una religión. Es el primer paso que te tienes que dar cuenta, junto con tu pastor, que no sé si es buena gente, mala gente, buen cristiano o no cristiano, es irrelevante, pero tú perteneces a una religión evangélico. El otro, religión pentecostal. El otro, religión luterana. El otro, religión ortodoxa. El otro, religión católica. Y una vez que ya nos hemos dado cuenta que estamos en diferentes religiones y que no son las mismas, ese es otro punto importante, todas no son la misma, o sea, decir, no importa si eres católico, no importa si eres evangélico, no importa que eres adventista, es lo mismo, no, son religiones, cada uno con lo suyo, diferentes, y hay que darnos cuenta que son diferentes. Cuando no profundizamos en que son diferentes, podemos caer en muchos errores. Una vez que hayamos concluido y hayas interiorizado y te hayas dado cuenta que, oye, sí, tengo mi pastor, tengo mi culto, me congrego el sábado, el domingo, creo en la palabra de Dios, la practico, bien o mal, rezo, estoy teniendo una experiencia religiosa, soy un hombre de religión. De ahí hay que discernir a la siguiente parte, cuál es la religión verdadera. Entonces, eso lo tocaremos en un siguiente video, aunque más o menos hemos dado también unas pistas que lo hablaremos en un segundo video. Gracias por tu atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.